Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa redonda, en realidad rectangular, que se inscribe dentro de los actos de homenajes al maestro Vargas Llosa y que ha organizado la Fundación por la Libertad, la Fundación Internacional por la Libertad y la Academia Vargas Llosa. El título de esta mesa, como saben ustedes, es Ética y Literatura, un tema casi infinito y también casi eterno, habría que remontarse a Platón, y que yo he pensado que hacía falta acotarlo un poco para poderlos aproximarnos a él, siquiera en un tiempo tan limitado como el que tenemos. De modo que he procedido a una serie de recortes para seguir, digamos, el zeitgeist de nuestro tiempo, y el primer recorte se lo lleva el segundo binomio la palabra literatura. Eso es una cirugía que nos va a permitir acotarlo un poco más y que en vez de que hablemos de ética y literatura, lo concentramos en ética y novela. Lo he sugerido teniendo en cuenta las trayectorias, aparte de que esto se hace en homenaje a un personaje que es esencialmente un novelista y un grandísimo novelista, lo he sugerido teniendo en cuenta las trayectorias y la experiencia de quienes me acompañan hoy. Sería tonto que yo intentara presentarlos, todos ustedes lo conocen, a los tres, pero sí quisiera señalarles, indicarles que dos de ellos son fundamentalmente novelistas y el tercero, precisamente un filósofo especializado en temas de ética y que además ha escrito novelas, y en el fondo no estoy seguro de que no sea lo que más le interesa, a Fernando Savater. Los tres además conocen perfectamente la obra de Mario Vargas Llosa y los tres han sido profesores y han meditado profundamente sobre la literatura y sus poderes, suponiendo que los tengan tanto en las universidades donde han enseñado como en sus ensayos y conferencias. En cuanto al tema, permítanme que les haga alguna otra acotación más, un poco acerca de la evolución del problema que en principio iba a ser ética y literatura. Desde el punto de vista ético, la literatura y especialmente la novela, que ha sido la última aparición, el último género en aparecer, el último género literario a aparecer, ha sido considerada tradicionalmente o bien como una fuente de pecado y alienación o bien como un instrumento de liberación. En todo caso, la plena autonomía de lo que es la literatura, que muchos fijan en torno a mediados del siglo XIX, en 1857, cuando se produjo los procesos contra Baudelaire y contra Flaubert por ultrajes a la moral pública y religiosa y a las buenas costumbres a cuenta de sus dos, de Madame Bovary y de Le Fleur du Mal. Esa autonomía le llega un poco más tarde a la novela, entre otras cosas porque yo creo que su carácter de género híbrido y complejo la hace mucho más susceptible de ser colonizada por otras disciplinas, la ética, por ejemplo. De manera que después de ser denostada como pernicioso entretenimiento más propio de personas ignorantes, recuerden ustedes, por ejemplo, al ventero Juan Palomeque del Quijote, que le encantaban las novelas de caballerías, igual que a Don Quijote, o bien también ser entretenimiento de descarriadas jovenzuelas, durante muchos siglos, 2 siglos por lo menos, el mayor interés que para la academia tenía la novela dependía exclusivamente de los valores morales que podía vehicular, entendido entonces como una especie de instrumento de lo que ahora llamaríamos educación para los valores. Después de muchos años, un par de siglos, llegó la reacción pendular de los estructuralistas y de los postestructuralistas contra el exceso de ética, de contenutismo. Ellos, simplificando, los estructuralistas, estaban demasiado ocupados en el texto en sí, en la composición formal de la obra, en el juego de los significantes, en el entramado lingüístico de los textos. Hubo que esperar entonces hasta los años 80 o 90 del siglo pasado, para que se produjera lo que los americanos, la crítica anglosajona en general, llamaba el ethic turn, es decir, aquellas cosas que, interesaron a filósofos como Martha Nussbaum o como a Wayne Booth, para que volvieran a interesarse por los valores inscritos en el texto. Estos filósofos y pensadores y críticos se preocupaban, de nuevo, en aquello que tenía la novela
que pudiera servirnos para aprender a vivir mejor, para vivir bien, como si la primera función de la novela fuera suministrar, sugerir modelos de comportamiento. En eso la verdad es que los críticos del Ethic Turn no se diferenciaban demasiado, mutatis mutandis, de los, digamos, más conspicuos críticos del realismo socialista, del socialrealismo. Todos ellos, en mi opinión, veremos lo que nos dicen lo que dicen mis compañeros, olvidaban que lo que verdaderamente importa en la lectura es lo que ocurre en cada uno de nosotros en el momento de la lectura, de la literatura me refería, en la experiencia de leer. Es decir, nuestra particular relación con el texto, con cualquier texto, sean textos morales o sean textos inmorales. Por eso, por ejemplo, uno de los grandes placeres de la novela, que seguramente todos los que están aquí, que han leído alguna vez novelas, podrían estar de acuerdo conmigo, uno de los grandes placeres es sumergirnos durante el tiempo de la lectura de una novela en uno de esos personajes inmorales, en un villano. Y por eso, en general, nos aburren los héroes positivos, los héroes que lo tienen todo claro. Bien, termino nada más leyendo una frase de Vargas Llosa que me parece que encierra más o menos lo que yo he querido decir en un librito que se llama La literatura es mi venganza, que es un gran título, en el que se recoge una conversación con Claudio Magris. Es una cita de unas 10 líneas. Dice el maestro Vargas Llosa: cuando leemos una gran novela y descubrimos qué perfecto es todo ahí en ese mundo inventado, incluso lo perfecto y lo feo son perfectos en una novela lograda, ese es el milagro de la literatura, y luego regresamos a nuestra pequeña existencia cotidiana, es imposible que no nos sintamos defraudados, desencantados, cuando cotejamos la perfección de la ficción que acabamos de vivir y la realidad del mundo al que hemos vuelto. Eso produce en los lectores, lo sepan o no, esto es importante, un desasosiego que al final termina siendo una crítica frente al mundo en que vivimos. Y termina diciendo: una sociedad impregnada de literatura es más difícil de manipular desde el poder y de someter y engañar, porque ese espíritu de desasosiego con el que volvemos crea ciudadanos críticos, independientes y más libres que los que no viven esa experiencia. Nada más, gracias por su atención, y yo creo que querías tú comenzar, Carmen Riera. Muchas gracias por invitarme a este simposio internacional sobre Mario Vargas Llosa, además en tan buena compañía. Yo creo que Mario Vargas Llosa es una persona ocupada y preocupada por la literatura y por la ética, título de este conversatorio, que le viene precisamente como anillo al dedo, puesto que la actitud vital de nuestro premio Nobel tiene que ver, desde hace muchos años, con el hecho de poner en práctica una serie de valores en los que cree. Quizás sea la libertad individual el que con mayor ahínco ha defendido, tal vez porque Mario Vargas Llosa, como asegura uno de los expertos en la obra vargas-llosiana, Fernando Iwasaki, para él la libertad individual es el fundamento de la naturaleza moral del ser humano. Los individuos que buscan la libertad actúan siguiendo imperativos morales, de donde se desprende que libertad y moralidad constituyen una sola unidad. Vargas Llosa ha insistido en que cuando la libertad se restringe, desaparece y las demás libertades quedan comprometidas o amenazadas. Y esto es lo que sucede con la libertad de expresión y la libertad de prensa. En la defensa de estos valores es la que ha llevado a lo largo de su vida a condenar a los directores de derechas, a Franco, a Pinochet, a Videla o a Marcos, en los que coincide con los izquierdistas de todo el mundo, y también a los directores de izquierdas, Castro, Pol Pot, aunque en esa condena no coincida o no haya coincidido con algunos de los más conspicuos izquierdistas. E incluso fue capaz de advertir el carácter dictatorial del PRI mexicano y señalar que la peor dictadura es la dictadura perfecta, la dictadura camuflada, de tal modo que no puede parecer una dictadura, aunque eso le llevase incluso a enemistarse con su admirado Octavio Paz, molesto por las declaraciones de Mario Vargas Llosa, nada menos que en un coloquio, si no tengo mal entendido, en la revista Vuelta. La defensa de sus presupuestos ideológicos, que han evolucionado desde una vinculación al marxismo hasta el liberalismo, base de sus numerosos textos, pienso en los artículos con que nos obsequia, de piedra de toque, que han venido publicándose en el diario El País, y de sus ensayos políticos,
no siempre han sido bien comprendidos. A menudo, para dejar clara su postura, ha polemizado con otros escritores en la prensa internacional. Así, a bote pronto, recuerdo la polémica con Günter Grass a propósito de la Revolución cubana, o la que la enzarzó con Salman Rushdie a consecuencia de unos artículos sobre la Revolución sandinista. En los volúmenes segundo y tercero de Contraviento y Marea se incluyen los textos de nuestro Nobel a los que me acabo de referir. No obstante, yo no voy a hablar de sus ensayos políticos, que tanto tienen que ver con la ética y sobre la que se centra el libro Mario Vargas Llosa, Pasión por la libertad, del exiliado chileno Mauricio Rojas, hoy parlamentario de Suecia, su país de adopción. Rojas considera que los ensayos de filosofía política del escritor peruano son lo mejor del pensamiento liberal occidental. Las conclusiones a las que llega Rojas tienen mucho que ver con el tema de nuestro coloquio e incluso con alguna de las propuestas de nuestro moderador sobre el papel, en cierto modo, del compromiso del escritor. Para Rojas, las dos características más importantes de Mario Vargas Llosa son precisamente la idea del escritor comprometido con su tiempo y la de la rebeldía de aquel que no acepta la indignidad, la injusticia, la opresión, aquel que no se somete, que no calla frente a una realidad que envilece al ser humano. La primera referencia nos lleva directamente a Sartre, un autor admirado por Mario Vargas Llosa, cuyas pautas críticas, en cierto modo, a veces ha seguido a la hora de abordar la crítica literaria. Un aspecto menos conocido y divulgado de su obra, pero a mi juicio fundamental para entender no solo la novelística de nuestro autor, es así internacionalmente tenida en cuenta, sino también su labor como profesor, casi siempre olvidada y que yo creo que es muy importante. Pero 10 minutos no me dan para entrar en ello. Por lo tanto, a lo que iba, nuestro premio Nobel le confiesa a Ricardo Cano Gaviria: yo creo que Sartre diseñó teóricamente con gran agudeza las características de una crítica integral del fenómeno literario, que partiendo de los fundamentos ideológicos del marxismo, pero de un marxismo abierto, elástico, capaz de dirigir el psicoanálisis, las modernas tesis de la antropología cultural, la teoría de la información lingüística. La cita que he traído a colación las traigo de un texto remoto, El buitre y el ave fénix, conversaciones con Mario Vargas Llosa. No sé si hoy afirmaría lo mismo, no obstante, sí continúa refiriéndose a lo importante que es que el escritor esté comprometido con su tiempo, algo que Sartre defendía como marxista y que Mario Vargas Llosa utiliza como piropo cuando una obra le gusta. Así ocurrió, por ejemplo, con Soldados de Salamina, algo que al parecer dejó perplejo a Cercas, que estuvo, cuentan, a punto de batirse con él, por lo que consideró un menosprecio en vez de un elogio. Pero como él está aquí, mejor nos lo cuenta si le parece oportuno. Como a partir de su merecido éxito tuvimos la misma gente literaria, la gran Carmen Balcells, hoy en proceso de beatificación, porque ha empezado a hacer milagros, no sé si ustedes lo saben, llegó a mis oídos que Cercas le espetó a Vargas Llosa no más conocerle: eso de llamarme escritor comprometido no me lo dices 2 veces, o si vuelves a decírmelo, dímelo en la calle y atente a las consecuencias, o algo parecido. Cercas tenía en parte razón, ya que en la España posmoderna, que es la suya, la del compromiso del escritor sonaba a marxismo de salón un poco casposo. Eso que, según el poeta catalán Joan Margarit, imperó en la literatura o en buena parte de ella durante el franquismo, y que los poetas sociales comprometidos, críticos, inconformistas, desarraigados, civiles o cívicos o de la berza, de muchas maneras fueron llamados, intentaron, y ya sabemos que cuando hay abundancia de sinónimos es que la cosa prolifera, se llamaron así y defendieron. Los poetas comprometidos del franquismo, con una buena fe extraordinaria y una ingenuidad asombrosa, pensaban que sus libros, cuyas tiradas no solían pasar de 500 ejemplares, cuando se vendía bien, ya que lo normal eran 250, habrían de cambiar el mundo. Todos recordamos los versos de Gabriel Celaya y su definición de poesía como un arma cargada de futuro, o la poesía necesaria, y en eso yo también lo pienso, como el pan de cada día, como el aire que aspiramos 13 veces por minuto, y que divulgó Paco Ibáñez en sus discos editados en París. El compromiso de los poetas sociales era utópico, por más que algunos de ellos, Celaya o el Gran Blas de Otero, conjugaran ética y literatura y adecuaran su vida a su comportamiento y a los postulados que sus obras defendían. Ambos pertenecieron al PP, al PC y al Partido Comunista fue clave en ambos. Así escribe, por ejemplo, Otero: a los 55 años sigo pensando como Marx, pero lo digo más bonito. Pero no es el tipo de compromiso, el compromiso que surge al dictado de las consignas del partido al que se refiere naturalmente Vargas Llosa, sino al compromiso con su tiempo, al compromiso que encontramos en los grandes escritores, en Galdós, en Tolstoy, en Kafka, en Camus, en Mann
o en el primero de todos, en Cervantes. Leer hoy el Quijote implica poder conocer la España de la época tal vez mejor que leyendo un libro de historia. Cervantes, por ejemplo, trata en buena medida de los asuntos que preocupaban a la gente y que hoy hubieran sido tema de tertulias en televisión y programas de radio, porque eran de una enorme envergadura. Citaré solo 3, el bandolerismo y su relación con el poder. Pienso en Roque Guinart y sus nexos con el virrey catalán, que ya apuntaba maneras, aunque todavía no se llamaba Pujol. La expulsión de los moriscos y el asedio de los corsarios a las costas españolas, por citar solo 3 aspectos que se toman en consideración en los episodios catalanes. Pero hay más, mucho más, porque en el Quijote está casi todo lo que nos atañe, como en Shakespeare, cuya obra ofrece una larga lista de comportamientos humanos, una serie de aspectos que se relacionan con las acciones humanas, eso es, con la ética, y que nos ayudan incluso a clarificarlas y a entenderlas mejor, o como sugiere nuestro moderador, haciendo referencia a que en la actualidad parece que los filósofos consideran que en la literatura, la obra literaria, permite desde el punto de vista ético concretar aspectos abstractos. Ciertamente en el Quijote hay una larga lista de asuntos que conciernen a los valores: la libertad, la justicia, la misericordia, la responsabilidad, el altruismo, la imaginación o incluso lo que implica la locura para el hidalgo manchego, que es la clave de su libertad. Es todo eso, creo yo, lo que quizá quiso asegurar a Azaña con aquella frase tantas veces citada, de que nosotros somos criaturas cervantinas. Pero hay otra que me gusta particularmente, y es también de Azaña. Quien no ha leído el Quijote es un ser mermado moralmente. Más vale no saber si esta merma atañe a muchos de nuestros compatriotas, porque si así fuera, como parece, esa carencia podría explicar muchas cosas. Y lo dejo aquí. Quizá me gustaría añadir tan solo al hilo de otras propuestas de nuestro moderador sobre si la literatura es un medio para la educación en valores, la respuesta de Octavio Paz a la pregunta ¿para qué sirve la poesía? La poesía sirve para recordar lo que somos. Paz utiliza el término recordar en su sentido étimo, despertar. Si la poesía, la literatura sirve para despertar a lo que somos, no hay duda que se refería Paz a la buena literatura, a la que tiene ese sentido ético. Muchas gracias.